Bueno, pues lo primero que quería, como no podía ser de otra manera, era agradeceros a todos el que hayáis pensado en mí para una presentación en este evento de Reviva, un evento que lidera mi amigo Ernesto junto con otros muy buenos profesionales como William, que ha estado presentando ahora y que la verdad es que es un motivo de orgullo bueno, pues para todo lo que es eventos relacionados con el VIH en Colombia. Con lo cual, pues eso, agradeceros a todos a todo el grupo de Reviva de contar conmigo. Y bueno, y a todos los que estáis presentes, evidentemente. Estamos en sábado, lleváis toda una mañana, una dura mañana de presentaciones que han sido muy interesantes. Desgraciadamente me he podido conectar únicamente a la de William, que ha sido fantástica en la revisión que le he visto a la que he llegado de los congresos del CRO y del IAS y, en fin, estoy convencido que las otras han sido similares, con lo cual voy a intentar mantener un poco el nivel alcanzado, que ha sido muy alto, y lo voy a hacer un poco hablando de un tema que a mí me gusta mucho y que sabéis que es parte importante en lo que es mi investigación, y es el del manejo de los pacientes experimentados en falla virológica. Lo voy a hacer en los próximos 30 minutos, intentando de forma progresiva ir complicando las cosas, por así decirlo, en lo que es los temas que voy a ir tratando. Este es el conflicto mío de intereses. Bueno, yo creo que lo que tendríamos primero que empezar, si vamos a hablar de fracaso virológico, lo primero que tendríamos que repasar así muy rápidamente es una diapositiva cuál es el objetivo del tratamiento antirretroviral, puesto que vamos a hablar del fracaso de ese objetivo del tratamiento antirretroviral, ¿no? Con lo cual las consecuencias que tiene el fracaso son importantes. El tratamiento antirretroviral, y todos yo creo que lo sabemos muy bien, tiene como objetivo controlar la replicación del virus, porque eso nos va a permitir revertir esta cascada fatídica de la infección por VIH, que es la reducción de linfocitos CD4 y, por lo tanto, la aparición de infecciones oportunistas. Con lo cual, lo que queremos con el tratamiento antirretroviral es revertir, insisto, esta cascada para que se incrementen los CD4 y, por lo tanto, no haya riesgo de infecciones oportunistas. Algo que es indirecto, o sea, no es que el tratamiento antirretroviral, sabemos todos que no va dirigido a mejorar los CD4, eso es un efecto indirecto del control de la replicación viral, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando se rompe este equilibrio? Cuando nosotros tenemos un buen control virológico y rompemos este buen control virológico. Bueno, pues lo que ocurre es que, insisto, este equilibrio que se consigue con el tratamiento antirretroviral, que es evitar la replicación del virus, pues se pierde, de forma que la carga viral vuelve a hacerse detectable, y eso nos va a llevar a, pues lógicamente, que vuelva a reiniciarse esa cascada fatídica que acabábamos de comentar. Con lo cual, ¿qué es lo que queremos ahora? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer para recuperar este equilibrio. Para eso lo que tenemos que conseguir es que a través de diferentes herramientas que vamos a ir repasando, volvamos a esta supresión virológica que nos va a llevar al paciente a una situación, pues es una situación excelente, como es la del paciente con infección por VIH en el mayor de los casos en nuestra consulta. ¿Qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo en este ir y venir con un control o un descontrol del tratamiento antirretroviral? Bueno, pues inicialmente el objetivo del tratamiento antirretroviral es conseguir una buena supresión virológica, pero con frecuencia lo que ocurre es que, por determinados motivos, cada vez menos, y somos conscientes de ello, pero vamos a mirar un poco sobre todo hacia el pasado, lo que teníamos es que el paciente hacía un repunte de carga viral. En este caso, cuando la carga viral aumentaba y confirmábamos ese incremento de carga viral y descartábamos que el paciente tuviese una mala adherencia o interacciones farmacológicas que fuesen negativas hacia los niveles plasmáticos del fármaco, lo que nosotros hacíamos en estos casos era hacer un estudio de resistencias.
y digamos que recomponer el tratamiento antirretroviral. O sea, reformulábamos el tratamiento antirretroviral en base, y lo hacemos actualmente, ¿no? En base a la información que nos da el estudio de resistencias, pero con frecuencia, especialmente pues los más viejos del lugar que estáis escuchándome, pues sois muy conscientes del pasado que teníamos. Los más jóvenes no, porque ahora es difícil ver a un paciente con carga viral detectable, o nos cuesta, gracias a Dios, cada vez más. Pero en el pasado era una constante, o sea, bueno, la mayor parte de los pacientes que visitábamos en el día a día de nuestra consulta pues estaban en fracaso virológico, o lo iban a hacer o lo habían hecho anteriormente. Era muy difícil que un paciente mantuviese un buen control virológico, como ocurre actualmente con las pautas de tratamiento antirretroviral que tenemos. Y eso sabéis que es pues esas monoterapias, biterapias que fuimos haciendo, que luego se tradujeron en terapias triples, pero con monoterapias o biterapias funcionales, con fármacos tóxicos difíciles de tomar por el paciente y con bueno, pues, bajas barreras genéticas y problemas de interacciones. Entonces, perdonad, pero me avisan de que me avisaban de que me quedaba sin batería y es que estaba mal conectado. En cualquier caso, esto se repetía a lo largo del tiempo y tenemos pues, en la consulta todos pacientes, vemos, que han recibido, o al menos que han recibido varios esquemas de tratamiento antirretroviral. Y fijaros que esto era una constante y al final, ¿qué es lo que ocurría? Que utilizábamos como herramienta, como estáis viendo, fundamental en lo que es el manejo del tratamiento en fracaso virológico, del estudio de resistencias. Un estudio de resistencias que podía ser, y sabemos que puede ser tanto por secuenciación de los genes que codifican los enzimas dianas de los fármacos antirretrovirales, que sería la parte de secuenciación antirretroviral que estáis viendo aquí, o la otra opción que podíamos hacer en cuanto a estudios de resistencias, algo que nos contaban, pero pocas veces hemos utilizado, fuera de ensayos clínicos, eran los estudios fenotípicos, ¿no? Que son estudios en los que la determinación de resistencias se asemeja un poco más a cómo determinamos las resistencias a nivel de la microbiología bacteriana, ¿no? Mediante cultivos de la bacteria y determinación de sensibilidad mediante antibiograma. En el caso de la parte de la izquierda de la diapositiva que estáis viendo, es común lo que son los estudios de resistencia tanto en lo que es la secuenciación de los genes como en lo que es la conformación de virus sobre virus defectivos, de virus viables o capaces de crecer en un cultivo viral, que es lo que nos daba los estudios de resistencia fenotípico. El paso más allá ya lo hemos dado en estos estudios. Se siguen haciendo estudios fenotípicos, seguimos utilizándolos por su coste, complejidad y que tampoco aportan, al menos hasta la fecha, han demostrado aportar una mayor información a la hora de construir el tratamiento de rescates. Digamos que la evolución de la determinación de resistencias, herramienta que estamos viendo clave en lo que es el manejo de un paciente con múltiples fallas virológicas, pues lo que es la mejora de esta herramienta está yendo por el lado derecho de la diapositiva, por la secuenciación del virus. ¿Vale? Y eso lo estamos consiguiendo mediante los estudios de secuenciación masiva. ¿Qué es un estudio de secuenciación masiva? Todos probablemente lo conozcáis. Básicamente el estudio de secuenciación poblacional o Sanger, que es lo que estamos haciendo ahora o lo que estáis haciendo ahora en mi hospital. Ya os puedo decir que de forma rutinaria en lo que es la clínica, en la práctica clínica habitual, utilizamos la secuenciación masiva y esto se acabará implementando en todos los hospitales. Probablemente no tendrá mucho sentido seguir haciendo secuenciación poblacional, ¿no? Pudiendo hacer de forma incluso más barata secuenciación masiva. En la secuenciación poblacional lo que nosotros hacemos es identificar las poblaciones virales que representan o que se traducen en más de un 15-20% de la población viral, es lo que sería la parte visible del iceberg. Eso es lo que nosotros podemos identificar. Esas son las poblaciones virales en las que nosotros podemos estudiar la resistencia. Sin embargo, sabemos que la evolución viral en el caso del VIH, a diferencia por suerte, de otros virus actualmente muy de moda, ¿no? Como el SARS-CoV-2, es extraordinaria, de forma que se crean millones
millones de cuasiespecies de forma inmediata por esa tasa de error no corregida que tiene la transcriptasa inversa. En cualquier caso, lo que nosotros hacemos mediante el test de secuenciación masiva es ver lo que hay en la parte subacuática del iceberg y es mediante diferentes plataformas que hay, esta sería Illumina, y la información que nos dan estos estudios de secuenciación masiva es lo que estáis viendo a la derecha, que sería un report de un estudio de resistencias de mi hospital, en el que veríais en la parte inferior, en la que está representada por diferentes colores, la parte izquierda, lo que veríais son las mutaciones, ¿no? Una 103 arginina, una 181 cisteína, esas serían las mutaciones que se han identificado. En la parte de la derecha veríais la población viral en la que está presente esa mutación. En el caso de la 103 arginina estaría en un 100% de la población del virus del paciente que se ha analizado, se ha examinado. Y aquí veríais lo que es la carga viral que tiene el paciente en el momento del estudio de resistencias y la carga viral mutacional, en el caso de la 103 arginina, al ser un 100% de la población, es decir, todo el virus tenía presente la 103 arginina, pues la vemos en las 11.200 copias. Fijaros que a medida que vamos bajando cambian los colores a naranja y en la parte de la naranja veis que hay un porcentaje que es del 19%, eso nos dice que esta 155 histidina, un cambio importante en los señores de la integrasa y típicamente seleccionado sobre todo por raltegravir, pues está presente en un 19% de la población, con lo cual al haber 11.200 copias, la población viral que va a tener presente esta 155 histidina van a ser, pues en este caso 2.138 copias, me parece que pone. A medida que seguimos bajando, fijaros que siguen habiendo mutaciones, pero están presentes en poblaciones virales muy, muy inferiores, hasta el punto de que si nos vamos a la parte inferior del color verde, veríamos una 148 arginina, una mutación muy incómoda para los inhibidores de la integrasa, junto con esta histidina. Cualquiera de las dos aminoácidos son malos y estos son cambios que son muy, muy incómodos para los inhibidores de la integrasa. Claro, aquí estamos viendo, por un lado, la población que identificaríamos nosotros en la secuenciación Sanger, pero este estudio también nos está dando una información brutal en cuanto a las mutaciones que pueden identificarse en poblaciones muy, muy minoritarias. Aquí el tema en el que aún se está trabajando y nos va a quedar mucho es ver cuál es la trascendencia que tienen estas poblaciones minoritarias en el fracaso virológico. Y esta respuesta aún no está respondida. Es decir, cuando yo tengo este estudio en el hospital, por ejemplo, y estoy viendo a un paciente, ¿hasta qué punto de corte tengo que prestar atención a la hora de considerar que esa mutación puede tener impacto en la sensibilidad de un fármaco, ¿no? Y ya no solo en el porcentaje, sino a lo mejor en la carga mutacional. Esta duda también está en el aire. Con lo cual, os quería un poco mostrar qué datos o qué herramientas tenemos ahora en lo que es el objetivo de mi charla, es el manejo del paciente con múltiples fallas. Pues estas son las herramientas que tenemos. Tenemos estudios genotípicos, fenotípicos, ensayos clínicos y los estudios de secuenciación masiva que son, pues, como dicen los yankees, están around the corner, están a la vuelta de la esquina y en breve tendremos que utilizarlos y para eso tendremos que aprender bastante en cuanto al impacto que tienen estas mutaciones. Muy bien. Desde el punto de vista del manejo del paciente en fracaso terapéutico, la primera pregunta que yo me haría, ¿es necesario un genotipado tras la primera falla? Esta es una pregunta, una constante en las reuniones en las que hablamos de resistencia entre todos nosotros. O sea, ¿realmente es necesario el estudio de resistencias a la hora de construir un tratamiento de rescate? Es decir, en este momento de aquí, ¿realmente es necesario hacer un estudio de resistencias? Probablemente no. Probablemente no. Nos ha mostrado dos estudios muy interesantes, el Downing y sobre todo el Nadia, en el que se está viendo que el cambio de tratamiento a fármacos con alta barrera a las resistencias, como son en el caso de estos estudios, LOPI, incluso LOPI, porque por barrera a las resistencias la tiene y muy buena,
pero especialmente darunavir, que yo creo que es el fármaco que actualmente tiene sentido dentro de los inhibidores de la proteasa potenciados, al menos es el único con el que nosotros estamos utilizando, o dolutegravir, perdón, que es un fármaco con alta barrera de las resistencias, no tan alta como darunavir. Pues fijaros que los resultados son excelentes, con lo cual realmente necesitaríamos eso. Pues probablemente en la gran mayoría de los pacientes no. O sea, si nosotros nos estamos centrando únicamente en dejar al paciente indetectable. Lo que pasa es que realmente el buscar la indetectabilidad sin saber qué es lo que ha ocurrido en la primera pauta de tratamiento antirretroviral, es decir, qué es lo que ha ocurrido, qué ha motivado que la carga viral suba de nuevo, no creo que sea una buena idea. Yo creo que, o a mí al menos, si me dan a elegir cuándo utilizar en un estudio de resistencias, prefiero utilizarlo después de un primer fracaso que no después de un séptimo fracaso en el que está normalmente aprobado el estudio de resistencias, pero muy probablemente con los estudios previos es difícil que se hayan acumulado más mutaciones. En algunos casos no, y es importante y necesario, pero muchas veces no lo es. En cualquier caso, fijaros que esto no siempre tiene que ocurrir lo mismo. O sea, después de un primer fracaso diferente, en un contexto similar, las consecuencias que puede conllevar ese fracaso virológico pueden ser muy diferentes. Fijaros, aquí tenéis os voy a poner un ejemplo. Este es de 2 pacientes míos, es un paciente transgénero de Brasil que empieza tratamiento con A-tripla, con una carga viral X, y el paciente hace un fracaso virológico. Y aquí tenéis otro paciente que es más reciente, que lo mismo, en tratamiento antirretroviral con A-tripla, pues hace un fracaso virológico. Fijaros que aquí hace un fracaso virológico de más entidad, subiendo a 4 logaritmos, a 12.000 copias, aquí un fracaso pues un poco menos trascendente. Los estudios de resistencia o el estudio de resistencia después de este fracaso muestra pues, cambios que eran esperables, ¿no? Los fármacos más débiles de la tripla, que es la lamivudina, el 3-TC o el efavirenz, pues van a seleccionar la 184 valina y la 183, la 103, perdona, asparragina respectivamente. Pero fijaros que ante un mismo fracaso, este otro paciente lo que hace es fracasar eliminando o al menos anulando la actividad importante de todos los antirretrovirales que conllevaba. Porque aquí selecciona una 184 valina para la lamivudina, pero también una 65 arginina. Y cuidado que hace cambios en otras posiciones, como 190 una serina, que es un cambio que puede ser también incómodo. Con lo cual, fijaros que digamos que la información que yo voy a tener, o mejor dicho, que no voy a tener si no secuencio un primer fracaso virológico, pues en el caso de la derecha sería el no saber que este paciente tiene una arginina en posición 65 y por lo tanto tiene muy comprometida la actividad de tenofovir. Sin embargo, en este caso tendría una hipersusceptibilidad, como todos sabéis, a acidobudina. Algo que, si bien estoy de acuerdo con lo que decía William, que la acidobudina es un fármaco a desaparecer, pues quizás hay en situaciones como esta en la que podría aprovecharlo al menos temporalmente para conseguir una buena supresión virológica y rápida y luego eliminarlo antes de que me dé toxicidad pasando a un esquema quizás menos tóxico, ¿no? Bien, la otra pregunta que nos deberíamos hacer en el manejo del paciente en fracaso virológico es si es necesario cambiar de tratamiento si hay una carga viral baja. Es decir, imaginaros que nos ponemos en el mismo escenario hipotético en el que estábamos anteriormente y en este caso el fracaso virológico está con cargas virales por debajo de 200 copias, que es un escenario en el que las guías son un poco ambiguas a la hora de pronunciarse respecto a qué es lo que tenemos que hacer. Puesto que nos dicen que sí, hay que insistir en lo que es la adherencia al tratamiento, pero sin tampoco especificarnos claramente si tenemos o no que cambiar el tratamiento antirretroviral. Y ahí insisto que yo creo que no tenemos aún muy claro qué es lo que tenemos que hacer en este escenario y estaréis todos los que me estáis oyendo y veis pacientes de acuerdo conmigo que es el paciente que ahora realmente nos incomoda. O sea, si el paciente está bien suprimido, pues podemos plantearnos un cambio de tratamiento en el caso de que haya una toxicidad que lo requiera, si no, no es necesario. Y en el paciente en el que la carga viral sube a 4 logaritmos, como el transexual de Brasil que os mostraba anteriormente, pues evidentemente hay que cambiar el tratamiento antirretroviral. Pero ¿qué pasa si la carga viral es bajita, ¿no? Y volvemos un poco al paciente que os había mostrado anteriormente. ¿Qué ocurre si
el paciente, aquí quizá la carga viral está un poquitín más alta, ¿no? Pero imaginaros que en lugar de 242 pongo 142 y la siguiente es de 210. O sea, ¿qué es qué tenemos realmente que hacer en esta situación? No está claro. O sea, yo realmente, y es un tema en el que trabajo mucho y ahora vamos a sacar datos importantes de una cohorte de más de 200 pacientes con viremias de bajo nivel, no tengo muy claro qué es lo que hay que hacer. Tengo claro qué es lo que tengo que hacer, pero no creáis que lo puedo apoyar con datos francamente importantes. En cualquier caso, lo que estáis viendo en el caso de este paciente, que es con viremias relativamente bajas, tengo casos de pacientes con viremias más bajas haciendo auténtico desastres desde el punto de vista de las mutaciones seleccionadas a pesar de esa viremia de bajo nivel. Fijaros que este estudio de resistencia está hecho en el momento en el que la carga viral era de 242 copias. Pero claro, vosotros me diréis, muy bien, me parece muy bien. O sea, a mí también me gustaría hacer un estudio de resistencias, pero ¿cómo voy a secuenciar esta carga viral? Si la mando al laboratorio, el informe del laboratorio me va a decir o no procede, o aunque lo intenten hacer, muchas veces no amplifica. Y eso realmente sabemos que es así. O sea, esto es en un estudio de revisión, en un paper de revisión muy bonito de epidemias de bajo nivel, de la gente del Mass General y Richard Harrigan de Canadá, pues aquí estáis pudiendo ver cómo realmente el éxito en la secuenciación, aquí veis en el eje de las abscisas las viremias, entre 50 y 100 copias, entre 100 y 150, y fijaros que el fracaso en lo que es la secuenciación del virus es importante. Y por otro lado, aunque consigan secuenciar el virus, muchas veces no tenemos una certeza de lo que nos está mostrando ese estudio de resistencias realmente sea al menos todo lo que haya. Pero en cualquier caso, digamos que mi posición en estos momentos, en esta situación, es mantener el tratamiento siempre que las cargas virales estén por debajo de 200 copias, con fármacos de alta barrera a la resistencia. Es decir, lo que no podemos es permitir que un paciente que esté haciendo viremias tontorronas le mantengamos un esquema con atripla o un esquema con, me da igual el fármaco que sea, que no tenga una alta barrera a las resistencias. ¿Cómo podemos secuenciar o cómo podemos solventar este problema? Bueno, la verdad es que ya disponemos de un test comercializado por parte de Monogram, que es el GenoSure, que es un estudio de resistencias en el que van a secuenciar el virus que está integrado en las células. Esto también lo podemos hacer de forma casera, por así decirlo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es irnos pues eso, al virus que se ha integrado, al DNA que se ha integrado dentro de la célula, sacarlo de aquí y a partir de ahí secuenciarlo. Y no es nada complejo, de verdad. Esto es algo que en cualquier laboratorio probablemente no tengan muchos problemas en hacerlo. Lo hemos estado haciendo a la hora de determinar el tropismo viral en pacientes indetectables de forma rutinaria. O sea, lo único que hacían era ir a las PMCs, extraer el DNA y a partir de ahí seguir lo que es el proceso de secuenciación estándar. Con lo cual, primera pregunta, ¿hay que hacer un estudio de resistencias después del primer fracaso? Respuesta sí. En el manejo del paciente en fracaso virológico, si la viremia es de bajo nivel, tenemos que hacer algo. Si las viremias están por debajo de 200, yo creo que siempre que estemos con alta barrera de las resistencias, no. En cualquier caso, cuidado, cuidado con que si las viremias están un poquitín más altas y me voy a un estudio de la prehistoria, que es el CNA 30005, que valoró lo que es la combinación de 3 análogos de nucleósidos, AZT3TC, abacavir, y fijaros, en este estudio o en este caso que estáis viendo, que es un paciente de este estudio, lo que estáis viendo es que un paciente que estaba en tratamiento con AZT3TC y abacavir, a pesar de un fracaso virológico de no muy alto nivel, aunque ahora los más jóvenes veáis esto aberrante, no era tan raro que lo hiciésemos en la consulta, pero fijaros que es lo que intento mostraros, cómo a lo largo del tiempo, si mantienes esa epidemia, es decir, a la que el virus es capaz de identificar porque replica y es capaz de identificar el tratamiento antirretroviral, rápidamente irá acumulando, como estáis viendo a lo largo del tiempo, mutaciones. Con lo cual, aprovechamos esto para insistir en un aspecto clave y es, por muy buenos CD4 que tengan, por muy contento que esté el paciente con el tratamiento antirretroviral, si hay un fracaso terapéutico y la carga viral está por debajo seguro de 200 copias, tenemos que ir rápidamente al cambio de tratamiento antirretroviral. Quizá tenga algún matiz, ¿no? Un paciente con viremias de 400 y fármacos de alta barrera a las resistencias, pues habría un poco que detenerse un poquitín más en él y tampoco ir tan rápido a un cambio de tratamiento, si no hay algunos pacientes que con 4 días
pacientes que hacen viremias persistentes sin entender un poco cuál es el motivo, y a lo mejor es que el reservorio va eliminando ahí virus, que es lo que estamos nosotros viendo, nos cargaríamos todos los tratamientos de forma. Entramos a la parte más complicada, que es historia de tratamientos con múltiples fracasos virológicos, que básicamente es esto. O sea, lo que nosotros, de lo que vamos a hablar ahora es de un poco qué hacer en este escenario en el que hay un fracaso y otro fracaso y otro fracaso. O tenemos un paciente que no nos ha fracasado ahora, pero cuando nos vamos, echamos un poco la vista atrás y vemos su histórico, pues no es la primera vez que hace un fracaso virológico y se ha hecho a lo mejor algún estudio de resistencias. Fijaros que al final en estos pacientes lo que tenemos que hacer es no centrarnos en el último estudio de resistencias que se haya hecho el paciente, sino es analizar lo que se llama el pool, es decir, el conjunto de estudios de resistencia que se han hecho, que a lo mejor no se han hecho en todas las determinaciones, a lo mejor el paciente tiene un estudio hecho en este punto, en el primero no se hizo un genotipado, en el tercero tampoco porque la carga viral no era muy alta, ¿no? Pues tendremos que en cualquier caso utilizar la información que nos hayan dado todos los estudios de resistencia que se haya hecho el paciente. De forma que al final tendremos que unir o juntar todos los estudios de resistencia, insisto, todas las mutaciones, ponerlas en sumatorio y actuar en base a eso. A veces es sencillo, o sea, a veces la interpretación de un estudio de resistencias es sencilla, ¿no? Pues este es el paciente que que os he mostrado anteriormente, pero a veces esta interpretación es muchísimo más compleja. Un paciente, pues como este que os muestro aquí, que es uno de mis históricos, que ha hecho 14 pautas de tratamiento antirretroviral, recibiendo T20, recibiendo dolutegravir, fracasando a todos esos fármacos y viendo en los diferentes estudios de resistencia, pues lo que estáis viendo aquí, no nos vamos a detener, es únicamente mostraros cómo a veces la interpretación es realmente compleja. En cualquier caso, la interpretación, como os pongo aquí, tiene que ser inteligente, ¿vale? Pensar que el estudio de resistencias es una herramienta que tenemos que utilizar y que tenemos que analizar, pero la tenemos que analizar con inteligencia. Y con inteligencia, yo os he puesto el caso de un paciente que hemos tenido recientísimamente, que es este que estáis viendo aquí, que es un transgénero que tengo de Cali, diagnosticado en el 2012 y que empezó 2 años después el tratamiento antirretroviral. Fijaros cómo mantuvo un excelente control virológico. Nosotros le cambiamos de Atripla, lo cambiamos a Gemboya, que es un cambio que pues podíamos hacer con facilidad, puesto que en su momento el precio se equiparó al de Atripla, con lo cual para evitar los problemas de favidez pasamos a un inhibidor de la integrasa. Este paciente hizo aquí un fracaso virológico y se puso en 4.000 copias. En este momento lo que hice fue un estudio de resistencias. Alguno podría decirme, y esto es un tema que también se podría debatir, si no se debería haber hecho un genotipado, una repetición de carga viral, y realmente es lo que deberíamos hacer. Lo que pasa es que cuando un paciente está con fármacos con baja barrera a las resistencias, y en este caso el paciente al hablar con él, esto fijaros que ha sido en abril de este año, con todo este problema del COVID, había estado en Cali para ver a su madre y resulta que había tenido poco fármaco, con lo cual, utilizando el sentido común, lo cual traduce un error nuestro, pues este paciente tenía que haber sabido claramente que no puede la medicación espaciarse para que le dure más, sino que la tiene que tomar hasta que le quede, y cuando se quede sin medicación, pues se queda sin medicación y no pasa nada. Pues lo que hizo es utilizar su sentido común y su lógica, que además la tiene, y tomar el medicamento un día sí, 3 no, para que así le durase hasta que venía la consulta. Claro, ante una adherencia tan mala con fármacos de alta barrera a las resistencias, la verdad es que lo que se hizo fue secuenciar al paciente. Y aquí tenéis el estudio de resistencias, lo estáis viendo en la parte inferior. Fijaros que es del 8 del 4, aquí tenéis el 8 del 4, y aquí veis un poco la secuencia. Insisto que el paciente había fracasado a un esquema que tiene TAF, tenofovir-alafenamida, emtricitabina el vitegravir, perdonad. Aquí tenéis la secuencia, y en esta secuencia, si la veis con detalle, veis cambios como una cisteína en posición 215 y una 41 leucina, que son 2 cambios que seleccionan normalmente los análogos de la timidina, y luego veis que hay una 82 alanina, una 90 metionina, que son cambios que seleccionan los inhibidores de la proteasa. Y si analizamos lo que ha hecho este paciente, en ningún momento hizo un inhibidor de la proteasa. ¿Vale? Con lo cual, pues lo que hice yo fue decir,
esto me la comentó una compañera y dije yo, vuelve a secuenciar nuevamente el virus, es poco creíble esta secuencia y a lo mejor ha sido un problema a nivel del laboratorio o con la muestra o vete tú a saber. En este caso, la carga viral repetida fue de 7.800 copias, con lo cual aquí sí que digo, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la secuencia repetida. Y la secuencia, fijaros que es idéntica. ¿Vale? Con lo cual, en este caso, un estudio de resistencia que pondría yo en cuarentena resulta que se confirma que son las mismas mutaciones. Claro, yo no tengo la secuencia basal porque ella empezó tratamiento en Cali, pero aquí pueden haber ocurrido dos cosas. Una, que este virus fuese el virus que se transmitió, lo cual me cuesta creer que con una 41 y 215 haya aguantado la tripla, o bien que este paciente o esta paciente que hace prácticas de riesgo se haya reinfectado. En cualquier caso, el cambio se hizo al haber dos mutaciones que no dan alto peso a TAF, se hizo un cambio a Bictegravir y la paciente quedó completamente indetectable. Entonces, insisto en que los estudios de resistencia ahí están, pero no son palabra de Dios. Tenemos que analizarlos con detalle, ver si realmente tienen lógica, investigar, hablar con el virólogo y repasar la secuencia, mira a ver si es correcta. Esa es una parte importante que tenemos que hacer cuando manejamos pacientes con múltiples fracasos. Sin embargo, ¿cuál es la herramienta clave? Y esta pregunta me gustaría hacerosla ahí en directo. ¿Cuál es la herramienta clave en el manejo de los pacientes experimentados en falla virológica? Lo que he hecho ha sido recoger el título que me pidió Ernesto. Claro, después de todo lo dicho, yo creo que todos diríais análisis del genotipado en pool. Pues chicos, no estoy de acuerdo con eso. Las dos herramientas más importantes, y no quiero que nunca perdáis esto de vista, son las dos que vais a ver. La primera es esta, que es el conocimiento, o sea, el pensar. Y la siguiente es la paciencia. ¿Y por qué es el pensar y por qué es la paciencia? Porque en muchas ocasiones, cuando hacemos un estudio de resistencia, cuando manejamos un paciente con múltiples fracasos, va a haber mucha información que no vamos a tener. O sea, eso de coger el estudio de resistencia en cada uno de los fracasos, pues queda muy bonito, ¿no? Y yo pongo una diapositiva y todos estamos de acuerdo. Pero vosotros estaréis conmigo que muchos de los pacientes que vemos en la consulta no. ¿Y por qué tenemos que utilizar estas dos cosas? ¿Por qué tenemos que tener paciencia y por qué tenemos que utilizar el cerebro? Lo del cerebro yo creo que es lógico, ¿no? Porque tenemos que pensar para todo. Pero ¿por qué os hablo de paciencia? Fijaros, la paciencia es fundamental porque cuando tenemos un paciente con múltiples fracasos virológicos, si tenemos que perder tiempo en algo es en sentarnos delante de él con toda la paciencia del mundo, y paciencia porque cuando le vayamos a preguntar por los tratamientos que ha tomado el paciente en el pasado, probablemente en muchos de los casos nos diga, sí, unas pastillas que eran blancas, redondas, ¿no? que es a veces algo que te saca de quicio, ¿no? Dicen, pues todas las pastillas son blancas y redondas, más o menos, o la mayoría, ¿no? Entonces hay que tener paciencia y hay que muchas veces ir sacando con pinzas el tratamiento que ha hecho. No, era una pastilla que era como yeso, que me la metía en la boca, que me quedaba tal. Vale, esa ya sé que es diranosina. No, una pastilla que tenía que tomar un montón de agua porque dio un problema en el riñón. Bueno, pues eso ya sé que es indinavir. Y todo esto es importante. O sea, hay que mirar para atrás con mucho detalle e ir paso a paso cada vez que ha hecho un cambio de tratamiento, si el cambio de tratamiento ha sido por fracaso o ha interrumpido de forma voluntaria. Si ha hecho un fracaso virológico, ¿cómo ha tomado la medicación? No es lo mismo que el paciente se tome la medicación un día de cada 2 semanas, en cuyo caso es muy poco probable que seleccione resistencias, a que la vaya tomando un día sí, un día no. Si ha interrumpido la medicación, el cómo interrumpió la medicación, fijaros lo que os contaba de la paciente de Cali, que la fue tomando un día cada 4 para que le llegase, sabemos que eso tiene mucho riesgo y si lo ha dejado de forma inmediata es muy poco probable, salvo en no nucleósidos de primera generación con vidas plasmáticas muy largas, que se seleccionen resistencias, ¿no? O sea, que todas estas preguntas que os pongo aquí, ¿no? el cambio de tratamiento, cuál fue la causa, el cómo lo tomó, si lo tomó bien o no lo tomó bien, si el paciente paró el tratamiento y cómo lo paró, la carga viral que tenía en el momento de parar el tratamiento, cuánto tiempo estuvo en fracaso
fracaso virológico, cuánto estuvo, fijaros la diapositiva que os ponía del paciente que mantenía replicación viral, a lo largo del tiempo se iban acumulando resistencias. Esto es importante, ¿no? Entonces tenemos que coger con papel y bolígrafo y poner pues, los estudios de resistencias que se ha hecho, y luego tendremos que recoger información que tengamos como medicación concomitante, etc. Esto es algo que tenemos que hacer con paciencia, una de las dos herramientas claves. Y la otra es el conocimiento. Y es un conocimiento que va, desgraciadamente, más allá de introducir ese set de mutaciones que hemos ido sumando, ¿no?, en el pool en análisis en la base de datos de Stanford, que nos haría una interpretación fantástica. Probablemente no tengamos todos los estudios de resistencia, con lo cual ese conocimiento va a ir en ver la barrera a la resistencia, las resistencias potenciales que ha podido tener. Es decir, si tenemos un fracaso terapéutico y no se hizo un estudio de resistencias, tenemos que analizar qué estaba tomando, cómo fracasó ese esquema, porque tendremos que entender que quizá hay mutaciones que no estamos viendo que están ahí. Tendremos que tener en cuenta cuál era la barrera a las resistencias de los fármacos que ha tomado. Si tomó, yo qué sé, un esquema con cidobudina o estabudina con AZTID4T y el fracaso terapéutico lo tuvo y lo cambió rápidamente, es muy poco probable, por la barrera a las resistencias que tienen esos fármacos, que se seleccionasen mutaciones para... Y las opciones de futuro es otro aspecto muy importante a tener en cuenta. En cuanto a la paciencia que os decía, sería muy importante que os hicieseis en un paciente de estas características, como os pongo aquí, con un montón de esquemas de tratamiento, una tabla como esta, en la que pondríamos el tratamiento, el tiempo en respuesta virológica, el motivo del cambio, el tiempo en fracaso virológico, qué adherencia tuvo, y aquí, si no hay estudios, mutaciones de resistencia, pues intuiríamos o tendríamos que poner las mutaciones de resistencia que intuimos que ha podido seleccionar, ¿no? Esto es lo que deberíamos hacer. Otro aspecto que es fundamental conocer es lo que os he comentado del conocimiento en profundidad de los fármacos. Tenemos que saber cuál es la actividad, la potencia intrínseca que tienen los fármacos, qué barrera a las resistencias tiene, qué mutaciones o qué vías de escape puede tener el fármaco. Los aspectos farmacológicos también son importantes, esas vidas medias plasmáticas que tienen, porque pueden ser un condicionante a la selección de resistencia. Y aspectos farmacodinámicos como serían, pues eso, cuál es la constante de disociación del fármaco, algo de lo que se hable mucho, junto con el cociente inhibitorio, ese ratio entre la cemina y la IC50, porque todo eso nos va a dar un poco una idea de cuál es la barrera a la resistencia y la robustez del medicamento que estamos utilizando. La robustez es básicamente lo que tarda un fármaco en seleccionar resistencias a la que hay replicación viral, y esta es una diapositiva que hice hace tiempo y que seguro que me habéis visto alguna vez. Fármacos poco robustos como la lamivudina, la nevirapina, los no nucleósidos de primera generación, a la que el virus empiece a replicar, se seleccionan muy rápidamente las mutaciones. Y esto hay que saberlo, porque si el paciente nos dice, no, fracasé en un esquema que llevaba pues, efavirenz y tardaron 6 meses en cambiarmelo, eso nos está diciendo, si sabemos que efavirenz y nevirapina tienen baja barrera a las resistencias, pues que se habrán seleccionado mutaciones muy fácilmente. Y al revés con otros fármacos, ¿no? Y lo mismo en cuanto a la barrera genética, que son pues esas mutaciones que se tienen, el número de mutaciones que se tienen que ir acumulando en el gen que codifica la diana del fármaco para que se produzcan resistencias, ¿no? Y para eso tenemos que conocer las vías de escape y saber que pues, un fármaco puede tener vías de escape diferentes, como es el caso, por ejemplo, del tenofovir con las TAMs y con la 65 arginina. ¿Vale? Estos aspectos son importantes tenerlos en cuenta. Lo mismo que cuáles son las mutaciones que selecciona cada uno de los fármacos. Y no me voy a detener porque esto es más complejo y no tiene sentido irlo explicando. Eso sí que poco a poco tenéis que saber cuáles son las vías de escape que utilizan los fármacos cuando se produce el fracaso virológico, y eso son los estudios de pases in vitro y de mutagénesis dirigida, que son estudios que se hacen antes de los ensayos clínicos, pues nos dan esa información. En cualquier caso, seguro que lo podéis recoger, lo mismo que con los no nucleósidos, hemos visto con los análogos, con los no nucleósidos, muy importante cuáles son las mutaciones que seleccionan cada uno de los fármacos. William explicaba que ya tenéis doravirina, un gran fármaco, probablemente que esté de paso, pero que nos de paso porque aparecerá, probablemente dará paso al 8507, que es un no nucleósido también de Merck de vida media más larga, que será el que se junte con islatravir, que ya os lo comentaba Lenin. Pero ahora es un fármaco interesantísimo, tanto en inicio,
vosotros que tenéis, como nosotros, una prevalencia de resistencias transmitidas con 103 muy alta, porque no le impacta, ¿no? En cualquier caso, a nivel de los inhibidores de la proteasa, yo me centraría básicamente en saber cuál es el perfil de resistencias y las mutaciones que impactan a darunavir, que son completamente diferentes en gran parte, salvo a fossamprenavir, al resto de los inhibidores de la proteasa, y también conocer las vías de escape de los inhibidores de la integrasa. Y esto es importante saberlo porque cuando no dispongáis del estudio de resistencia en el momento del fracaso, tendréis que echar mano de esta información, que es ese cerebro con ojos que os ponía, para saber qué es lo que ha podido haber ocurrido. Hay que mantener una pregunta típica, la mibudina, ¿tiene sentido mantenerla si hay una 184 valina o isoleucina en el estudio de resistencia? Si el paciente ha fracasado, pues mirar, es de los pocos fármacos, la verdad es que los análogos en general no mantienen una actividad residual, pero si hay uno que ha demostrado, más que una cuestión de fitness virales, es una cuestión, y esto no me detengo, pero hay un estudio de Thomas Campbell de la Universidad de Colorado en Clinical Infectious Diseases muy bonito, en el que muestra cómo, a pesar de la 184, la lamivudina sigue haciendo algo, cosa que los no nucleósidos no hacen. No mantengamos un no nucleósido si hay resistencias ya bien definidas porque no tienen actividad residual. ¿Vale? Inhibidores de la proteasa necesitan muchas mutaciones, con lo cual los solemos mantener, pero al menos los no nucleósidos no. Ya estoy acabando. Fármacos que se van a utilizar. William me ha ayudado en esta parte, con lo cual iré rápido. Me voy a centrar básicamente en tres. O sea, hay fármacos muy interesantes que están ya prácticamente disponibles. Doravirina es uno de ellos. Doravirina es un no nucleósido de segunda generación. Aquí tenéis los que conocemos, los de primera, y luego aparecieron unos de segunda. La diferencia de los de segunda generación respecto a los de primera es que son moléculas muy flexibles, como pone aquí. Efavirenz es una estructura muy rígida que se mete en el bolsillo hidrofóbico ahí y no, a la que haya una mutación ya no se puede encajar en él. Sin embargo, travirina, rilpivirina y doravirina sí. ¿Cuál es lo interesante que tiene? Esto es un poco lo que ocurriría, ¿no? Si hay una mutación, una 103 asparagina, quiere decir que hay un cambio en el bolsillo hidrofóbico y aquí no se puede incorporar una estructura rígida como es efavirenz nevirapina. Sin embargo, los no nucleósidos de segunda generación, que son diarilpirimidinas, son capaces de como hacer un escorzo, introducirse en el bolsillo hidrofóbico y evitar un poco la elongación de la cadena de DNA. Lo interesante de doravirina, y es realmente muy interesante, es un fármaco que para mí es tremendamente atractivo en el paciente, en el manejo de los pacientes con falla. Lo explicaba muy bien Williams, y aquí lo estáis viendo muy bien. Doravirina se fija a la parte inferior del bolsillo hidrofóbico, o sea que sería esta parte de aquí. Si os fijáis en las mutaciones que hay, salvo esta 188 leucina, normalmente son mutaciones que no seleccionan pues esa 103, esa 181, esa 138 lisina que nos comentaba William. Esas son mutaciones que quedan fuera del sitio en el que se encajona doravirina, con lo cual muy atractivo. Otro fármaco interesante es fostensavir. ¿Por qué? Porque va a ser el primer fármaco que va a evitar que GP120 se fije al receptor CD4. Ivalucimab es un anticuerpo monoclonal que no va a evitar eso, va a actuar justo después, evitando el cambio de conformación en la envuelta para que se fije al correceptor. Pero fostensavir es un fármaco interesante. Ivalucimab lo es, y es muy interesante y un fármaco muy atractivo. Pero no os cuento nada de él porque es un fármaco que el precio al que lo van a sacar van a ser $70.000 al año, solo ese fármaco. Con lo cual el acceso a eso, a Ivalucimab, será complicado. Fostensavir no, irá a un precio más barato, es un fármaco que se administra 2 veces al día, son 600 miligramos 2 veces al día. Su prodroga se disocia, y no voy a entrar un poco en esto porque ya os digo que bloquea el enganche y no me quiero pasar de tiempo. Se administra la prodroga que se fosforiliza y se convierte en su fármaco activo que va a actuar. No es un fármaco con una actividad antiviral muy alta, tiene un descenso de carga viral en lo que es, digamos, la fase esta de monoterapia funcional durante 8 días de poco más de un logaritmo, pero es un fármaco que frente al que no vamos a tener resistencias cruzadas y va a ser muy interesante. Los datos del BRIGHT fueron interesantes, atractivos, y siempre va a ser un medicamento que vamos a necesitar porque pacientes con múltiples fallas vamos a tener. Y el último fármaco es islatravir, que lo ha comentado también William. Es un fármaco muy interesante por su mecanismo de acción, porque las resistencias cruzadas
ya lo ha comentado William, las resistencias cruzadas no afectan a los análogos de nucleósido. Este no solo bloquea la elongación de la cadena de DNA, sino la translación, el movimiento de la cadena hacia adelante antes de que se fije el otro nucleósido. Y es atractivo porque las mutaciones en la RT, en los análogos de nucleósidos que tenemos, prácticamente no le impactan, aunque será un fármaco que irá de la mano del MK que os comentaba, del 8507, que es un medicamento que se administran ambos dos una vez a la semana y será uno de estos de long-acting. Concluyo, pues eso, insistiéndose en los aspectos más claves para mí de lo que es el manejo del paciente en múltiples fallas. El cambio es obligado en pacientes con cargas virales por encima de 200 copias. Quizás si está con un inhibidor con un fármaco de alta barrera de resistencias, podríamos aguantar un poco más y no ser muy rápidos. Tendríamos que analizar bien todo y en cualquier caso ir a secuenciar el virus. Los estudios de resistencia son importantes en el manejo del paciente con fracaso virológico, sigue siendo una herramienta fundamental, pero aparte del genotipado, insisto que la paciencia y con una buena historia clínica y el conocer bien los fármacos es algo que es fundamental en estos pacientes. Las vías de escape, que os he dicho, muy importantes tenerlas en cuenta y conocer los fármacos que vendrán. Este es otro aspecto muy importante. O sea, si tenemos únicamente un fármaco activo y el paciente a lo mejor tiene 700 CD4 y sabemos que dentro de poco nos va a llegar islatravir o nos va a llegar fostensavir, pues a lo mejor no tenemos que construir un régimen en el que básicamente hagamos una monoterapia funcional porque nos cargaremos el fármaco y a lo mejor sí que podemos reservar doradilina que tengamos otro fármaco activo siempre y cuando el paciente nos lo permita en función de su situación. Y con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención y no sé si hay alguna pregunta, estaría encantado en responderla. Doctor, muchas gracias por su excelente presentación, muy completa. Sobre todo la parte de tener en presente la historia del paciente. Muchas veces, por ejemplo, en Colombia nos ocurre que los pacientes se trasladan de una EPS a otra y en esos pasos realmente se pierde la historia de los genotipos. A veces dicen, sí me hicieron un genotipo, pero no sabemos cuándo, no sabemos qué reportó ese genotipo y pues ahí nos quedamos. Hasta a veces ni se acuerdan qué medicamentos estaban recibiendo. El doctor Abraham Catime le pregunta, viremias bajas en pacientes con hiperreforzados y el concepto de viriones defectuosos, ¿qué recomendaría? Bueno, es una muy buena pregunta. O sea, nosotros ahora estamos un poco analizando lo que Abraham está preguntando. Hay aún dudas respecto a cuál es el origen de esa viremia de bajo nivel. Que puede ser una viremia, por llamar de alguna manera, residual. Sabemos que todos los pacientes, aunque estén por debajo de 50 copias, un porcentaje importante de ellos van a mantener una viremia persistente. Aquí hay dos preguntas. Una, ¿de dónde viene esta viremia? ¿Son nuevos ciclos de infección que se están produciendo, que es lo que nos podría preocupar? ¿Son escapes de un reservorio que hay? ¿O son virus, que sería otra pregunta que no tiene ningún tipo de viabilidad, porque son fragmentos basura de material genético? Es una pregunta que, insisto, está aún en el aire. El grupo de John Mellors en el CROI del año pasado presentó datos. Parece que no hay evolución viral. Nosotros ahora lo estamos mirando y podremos responderlo en breve. Lo que sí que podría decir a nivel general, bueno, es un poco lo que os he comentado antes. Yo que llevo una cohorte de 200 pacientes con viremia de bajo nivel. Mira, en estos pacientes es fundamental dos cosas. Uno, que te vean tranquilo. O sea, tú tienes que estar tranquilo. El paciente se va a poner nervioso. O sea, porque el paciente muchas veces viene con una supresión virológica mantenida desde hace tiempo y de repente ese día que viene a la consulta y te hace la pregunta esa rutinaria, doctor, estoy indetectable, ¿no? Y tú le dices que no. Entonces ves cómo se le cambia la cara por momentos, ¿no? Entonces tú tienes que ser muy claro con él
Insisto, cuando son viremias de bajo nivel, y yo creo que es muy importante remarcar que hablamos de viremias entre 50 y 200 copias. Lo que nosotros estamos viendo, pendiente aún de analizar alguna cosa, es que con fármacos de alta barrera a la resistencia el virus no evoluciona. Entonces, yo siempre les llevo a un ejemplo. A una situación histórica, ¿no? Es decir, probablemente no te acuerdes, los que ya han hecho varios pautas de tratamiento, pero al principio cuando hacíamos una carga viral, la carga viral era capaz de detectar hasta 200 copias. Y si utilizásemos ese test, seguirías estando indetectable, porque tienes 148. Yo no te puedo decir que estés indetectable porque la carga viral está por encima de 50 copias, pero el nivel de replicación viral que tienes es muy bajo. Estás con fármacos potentes que sujetan bien el virus, al que le va a costar evolucionar. Vamos a vigilarlo. Yo a los pacientes los visito cada 3 meses y secuencio DNA proviral, ¿no? Una de las cosas que os comentaba. Básicamente para estar yo tranquilo, pero yo creo que es muy importante que te vean tranquilo, porque si no, si te ven a ti tranquilo y nervioso, el paciente se va a poner nervioso y es que no es... probablemente no es necesario, es decir, es un nerviosismo que no está justificado por peligrosidad o por una situación complicada. Muchas preguntas por responder, Abraham. En cualquier caso, yo lo que haría sería, pues eso, fármaco de alta barrera a las resistencias, un Daruna potenciado, un dolutegravir o bictegravir potenciado por ese orden en preferencia, Daruna, Vic y dolutegravir. Y si están con cualquiera de esos fármacos, vigilarlo de cerca. Si esa carga viral sube, pues a ver qué es lo que haces, porque ahí está el problema. O sea, muchas veces las guías te dicen, con más de 200 hay que cambiar indefectiblemente. Y yo a veces tengo pacientes, cuidado que muchos de estos pacientes son pacientes, y eso lo podéis mirar, que tienen set points de carga viral, o sea, cargas virales basales muy, muy altas, 6 logaritmos. Estos pacientes quedan indetectables y después empiezan a hacer viremias así mantenidas, así tontorronas durante hace tiempo. Y probablemente sea que el reservorio está lanzando algunos fragmentos defectivos y otros a lo mejor de fragmentos viables, pero que no son nuevos ciclos de infección viral y que no preocupan mucho. En estos casos sería todavía más prudente. He recibido pacientes que tenían 7 fármacos que le iban añadiendo otro y otro y otro, es que no está indetectable, el médico nervioso, el paciente nervioso, le dejaba en una terapia triple con un fármaco de alta barrera a las resistencias, el paciente a lo mejor mantenía temporalmente esas viremias bajas y de repente, y no me preguntes por qué, volvía a quedar suprimido. Estamos buscando si factores de inflamación en relación con apoptosis o piroptosis que mantienen una inflamación aumentada pueden justificar eso y ver si otras herramientas otros fármacos pueden actuar a ese nivel. Pero más no puedo decir. No sé si queréis o tenéis alguna pregunta más. Yo tengo una pregunta más de tu apreciación. Hablando de ibalizumab, pues los pacientes que son candidatos para estas terapias, digamos, desesperadas, por ponerles un nombre, uno tiene la tendencia a pensar que son pacientes con múltiples resistencias muy complicados que vienen de problemas de adherencia. De pacientes que no se han tomado bien los medicamentos. Sin embargo, pues lo que hemos visto es que la mayoría de ellos son pacientes que han sido relativamente juiciosos, que simplemente nacieron con VIH o han pasado por toda la historia de los errores, si podemos decir, del manejo de la enfermedad que han ocurrido a lo largo de los años por cómo se manejaban los medicamentos, las tratamientos que usábamos y las secuenciaciones que hacíamos, y tienen hoy en día problemas de resistencia muy complicados porque en general lo que se ve es que el paciente no adherente, el que no se toma el tratamiento, se muere. El paciente que está con el problema de resistencia complejo con vida es un paciente que ha sido relativamente juicioso, pero nosotros aquí en Colombia no tenemos ninguna información recolectada de quiénes son esos pacientes. Es decir, sería interesante ver en Colombia los que tenemos volúmenes grandes de pacientes, cuántos pacientes tenemos con problemas de resistencia complejos, controlados o no, y de dónde vienen, si es lo mismo que en otras partes, que son pacientes que nacieron con VIH o que han sido víctimas de la evolución del conocimiento. Y en la experiencia tuya, ¿cuál ha sido de estos pacientes complejos que tienes con resistencias muy difíciles? ¿De dónde vienen? ¿Serán pacientes no adherentes? ¿Serán pacientes que nacieron con VIH? ¿Cuál es la experiencia tuya? Sí, yo creo, a ver, William, la mayoría de los pacientes
que tengo con múltiples fracasos, con 15 pautas, 16 pautas de tratamiento antirretroviral, son pautas que vienen de monoterapia, biterapia, o sea, es decir, los pobres, algunos de ellos adherentes, vamos, se comían hasta las piedras si era necesario, pero es que los maltratamos, o sea, no voluntariamente, porque no lo hacíamos voluntariamente, pero sí que en realidad los tratamos de forma incorrecta. Y estuvimos dándole pautas que no eran supresoras y que fueron seleccionando resistencias o los mantuvimos en fracaso durante tiempo porque no teníamos otras herramientas, otros fármacos para tratarlos. La gran mayoría vienen de ahí. La gran mayoría vienen de ahí. En los pacientes, pacientes que sean malos adherentes y ellos hayan, digamos, cavado su propia tumba poquito a poco, pues también tenemos. Lo que pasa es que yo creo que ahí es importante, los que tenemos, los tenemos, pero que no vuelvan más, es decir, que no tengamos más. Y yo creo que ahí sí que es importante nuestra labor como médicos a la hora de concienciar al paciente de la importancia de la adherencia y de ser juiciosos a la hora de manejar los fármacos. O sea, si yo tengo un paciente que es un desastre, le voy a poner un fármaco con alta barrera a las resistencias y lo voy a dejar ahí. Y le puedo poner a lo mejor un inhibidor de la proteasa potenciado y lo voy a mantener ahí. Tendré que vigilar cómo van sus CD4, cómo evoluciona él clínicamente, pero sí que no me voy a poner como un loco a ir cambiando una pauta tras otra, fundiendo familias una detrás de la otra. Y esas son la mayoría, ¿vale? También es cierto que hay algunos pacientes, y yo ahora tengo a una chica en concreto, que no me preguntes, pero no consigo suprimir el virus. Y muchas veces, a ver, hay herramientas que nos pueden ayudar. Hay muchos pacientes que tú les preguntas y te dicen, sí, me tomo bien la medicación. Lo primero que tenemos es que saber preguntarles, oye, ¿qué tal va la toma de la medicación? ¿Hay algún problema? Porque a veces es, no te estarás tomando la medicación porque veo la carga viral indetectable. Claro, si tú lo dices con esta cara y esta mala leche, el paciente va a decir, no, no, por Dios, doctor, me estoy tomando perfectamente bien la medicación. Y ya de ahí no lo vas a sacar. Es decir, esta parte es importante, o sea, es cómica, tal como la cuento, pero es muy importante. Es decir, si ves tú que la carga viral está detectable, decir, quizá ha podido haber, ¿no? ¿Qué tal lo has tomado? Tal, no, bien, bien. Sí, no, es que la carga viral ha subido un poco, quizá, claro, la medicación es que es compleja tomarla de forma correcta durante tiempo, quizá ha habido algún momento en el que la medicación no la has tomado perfectamente, ábrele la puerta para que el paciente te lo reconozca. Si no, tú tienes una posibilidad, yo tengo una posibilidad, que es hacer determinar niveles plasmáticos a traición, o sea que muchas veces lo hago. Y otra cosa que hago, tienes que poder hacerla y a lo mejor es muy complejo, pero es que somos médicos y en nuestro trabajo está eso. No está en ponerle una pauta fantástica, sino organizar todo para que se la tome bien. Yo hay pacientes que vienen a tomar la medicación todos los días a casa. Hay ahora herramientas en las que tú puedes hacer una observación directa del tratamiento a través del móvil, de forma que el paciente te manda por el móvil que se está tomando bien la medicación. O sea, esto para tuberculosis la gente aquí en Barcelona, por ejemplo, lo está haciendo. Tengo que informarme porque te hablo de algo que hace muy poquito he conocido, de la gente de Serveis Clinics, que llevan pacientes con tuberculosis en las que falta una observación, en las que es necesario una observación directa del tratamiento. Claro, pues hay que hacerlo. O sea, yo he tenido a esta mujer viniendo día tras día a la consulta a tomarse la medicación o yendo a su ambulatorio o teniendo a alguien que pudiese controlar. Esa parte es necesaria, ¿vale? Porque la mayoría que fracasan van a ser porque tienen un virus con resistencia, por mala adherencia o por un tratamiento infraóptimo o subóptimo, perdona, en el pasado. Y no es difícil que haya más complejidad en ese tema. Pero hay que utilizar todas las herramientas que tenemos y a veces no son sencillas. Pues el ingenio no es solo para construir un buen tratamiento, sino es como para un paciente que ves que tiene problemas de adherencia, no se funda todo y saber si tienes que esperar, si tienes que poner algún fármaco, si tienes que buscar una observación directa con el asistente social o el ambulatorio que haya, no sé vosotros en Colombia las herramientas que podéis tener, pero yo creo que eso es importante. Porque el know-how lo tenemos. O sea, vosotros no tendréis las herramientas, pero a veces no tenéis Ivalucimab. O sea, yo tengo un paciente que he puesto ahora Ivalucimab. O sea, pero son fármacos que, en fin, o sea,
Y siempre buscar en los pacientes complejos evitar la monoterapia funcional. O sea, ahora empiezo un paciente que he pedido y ya lo hay en los estudios, en el BRIGHT y en el estudio de IVA ya lo hay. O sea, en estos ensayos clínicos permiten la opción de fármacos de ensayo, cosa que era imposible anteriormente. Ya tienes en el estudio de IVA pacientes que estaban con fostensavir a través de uso compasivo, ¿no? Y es que si no tienes dos fármacos con plena actividad, olvídate, en gente con consecuencias muy complicadas no lo suprimirás y ahora que van a llegar varias cosas es bueno ser inteligente y tener bien claro cómo los vamos a utilizar esos fármacos, que eso no lo empaño. José Luis, pues la verdad, muchas gracias. No sabes lo feliz que nos haces verte la cara, no poderte tocar nos hace un poquito infeliz, darte un abrazo, atenderte como mereces, pero el tenerte acá, conociendo todas tus experiencias y conceptos y sobre todo esa práctica tan nutrida que tienes en Barcelona y que llevas recolectando desde hace muchísimos años, mucho en este tema del paciente resistente, pues nos es muy valiosa y nos encanta haberte tenido acá. Nosotros estamos en un movimiento de cambio en Colombia, de pasar de terapias basadas en inhibidores de proteasa de primera línea. Estamos tratando a través de las nuevas guías de que esto sea inhibidores de integrasa, principalmente dolutegravir. Vitegravir ya va a estar disponible en breve. Todavía no sabemos cuál va a ser la disponibilidad en términos comerciales y la facilidad de prescribirlo, pero es posible que en unos meses nos estemos moviendo mucho hacia la era de los inhibidores de integrasa como el resto del mundo, por lo menos del primer mundo, ha estado haciendo en los últimos años. Y eso nos pone también un reto muy grande porque vamos a tener resistencias de los pacientes a estos inhibidores de integrasa y muchas veces son pacientes que no han sido adherentes, que el sistema no es amigable con ellos. Tenemos todavía muchas barreras para poder hacer amigable el sistema a los pacientes. Tenemos demasiadas imposiciones, demasiadas cosas que mejorar, que estamos tratando de mejorar. Pero ahí tenemos ese reto, qué hacer con el paciente que el día de mañana se hace resistente a inhibidores de integrasa, pero más aún el paciente que estuvo haciendo esa escala evolutiva que tú mencionaste de varios esquemas, varios regímenes y terminó finalmente en inhibidores de integrasa y que le funcionaron por un tiempo y después ya dejaron de funcionar. Y ya ha pasado por inhibidores de proteasa, ha pasado por todos los análogos de nucleósido, obviamente en nuestra terapia de primera línea se basa mucho todavía en no nucleosídicos, así que muchos de ellos también están agotadas estas opciones y no tenemos estas nuevas alternativas que se han estado mencionando y posiblemente se va a demorar varios años en que podamos tenerlas. Estamos en ese conundrum, en esa coyuntura en donde si no manejamos bien estas opciones que tenemos ahora, pronto vamos a tener una ola de pacientes con multidrogoresistencia sin las opciones que el mundo está ofreciendo actualmente. Así que por eso me parece muy pertinente el llamado que has hecho a la prudencia, a la calma, a entender el paciente y a no tratar de imponerle o sacarle la información como la quiere uno ver. Muchas veces uno lo que quiere es que el paciente le dé la razón a uno, no uno darle la razón al paciente. Y tratar de modelar con esta relación franca con el paciente la mejor opción para ellos. En algún momento te tendremos de vuelta en Colombia, esperemos que no sea mucho tiempo más adelante y podamos de pronto discutir en vivo muchos de estos pacientes que se están volviendo retos para nosotros. Me acuerdo todavía cuando hablábamos no hace mucho de aumentar dolutegravir a 100 miligramos al día, inclusive a 200 y hacer inclusive algunos megahar que se hicieron hace tantos años porque no teníamos esas opciones y ese es algo del temor que tenemos que podamos estar nosotros enfrentando en un mundo cercano, a menos de que podamos ofrecerle a los pacientes con adecuada información, con adecuado cariño y con adecuada oportunidad y continuidad las nuevas herramientas que vamos a tener. Pues yo también estoy deseando poder veros y achucharos un poco. Espero que no tarde mucho en que eso lo podamos volver a hacer. Conozco bien Colombia, tú sabes, son muchos años y conozco a muchos médicos de Colombia. La verdad es que el manejo en general del VIH es extraordinario y me alegra saber que lo que os falta, que no es el conocimiento, sino las herramientas,
están pudiendo poco a poco ir llegando a Colombia. En cualquier caso, la falta de medios únicamente se puede combatir con un conocimiento en profundidad de los temas, y eso es algo que tenéis y que podréis utilizar por el bien de vuestros pacientes, ya que las cosas de fuera no se pueden cambiar. Sí que al menos conozcamos bien a nuestro enemigo, al VIH, conozcamos los fármacos que tenemos, porque un conocimiento en profundidad es lo único que va a permitir suplir esa falta de herramientas que poco a poco van llegando a Colombia y que en cualquier caso utilizaréis perfectamente, porque poco os tengo yo que explicar de esto, porque tenéis mucho conocimiento vosotros de ello, pero en cualquier caso me encanta daros mi opinión y que muchas veces no hace más que apoyar lo que uno sabe, que cuando está delante de un paciente de estos, uno no necesita tanto que le cuenten, sino que le apoyen, ¿no? Y que digan, vale, estamos haciéndolo bien o no estoy, que es lo que intento yo hacer en esto, porque el conocimiento sé que lo tenéis más que de sobra.